Debates. Análisis. Reflexiones. Estudiando la Biblia. Creciendo en fe y sabiduría. Bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Con el día, Dios te bendiga. Amén. Estamos contentos, ¿verdad? De una entrega más de lo que viene siendo estudiando la Biblia. Aquí, Una nueva historia, una nueva lección. correctamente, estudiando el libro de Éxodo. Y ya vamos por la lección número 3. El tiempo avanza, definitivamente. Terminamos un folleto ayer y ya hoy estamos por la lección número 3 de este nuevo folleto. En la semana pasada nosotros dejamos a Moisés yendo para donde Faraón. Exactamente. Llegó hasta el pueblo creyó y ahora vamos a enfrentarnos a Faraón. Entonces, Ronelías, de aquí en adelante, bueno, ya de hace un tiempecito en las lecciones, pero de aquí en adelante hay una lucha feroz entre Dios y Satanás. Por un lado, Satanás, el enemigo de Dios, en el Faraón y el pueblo de Egipto. Y por otro lado, Dios en Moisés, Aarón y el pueblo de Dios, Israel. ¿Cómo se llama la lección de esta semana? La lección de esta semana, yo sé que es familiarizar, una palabra familiar para los que trabajan en negocios, y es un comienzo difícil. Un comienzo difícil. Todos los que comienzan un negocio, Ronnie Elías, siempre dicen que al inicio, al comienzo es difícil. Y te voy a decir una cosa, todo, hasta una relación de amor al comienzo, que dice, no, que todo es color de rosa, pero también se hace un poquito difícil. Lo único que como uno desea estar con la compañera, es más cómodo, pero se hace difícil. Todo se hace difícil al comienzo. Bien. El versículo para esta semana se encuentra en Éxodo capítulo 5, 1 y 2. Dice lo siguiente. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es el Señor para que yo obedezca a su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Una clara rebeldía de parte del Faraón. Ya comenzamos, es difícil. De hecho, no sé si lo recuerdan las personas que lo están viendo, pero la semana pasada nosotros tocamos un punto en el que pudimos ver con la Biblia que el Señor ya le había dicho a Faraón que lo dejara de hacer. Ya estaba orejeado. Ya estaba exacto. Ya estaba orejeado. Y él claramente se muestra arrogante. Correcto. ¿Quién es? Y me dice como que hay que sacar al pueblo. ¿Y quién eres tú para yo hacerlo? El versículo vamos a analizar con todo detalle durante la semana, porque en la parte del lunes específicamente se desarrolla bien el versículo. Pero podemos ver de forma general dos poderes encontrados. Por un lado Dios, Faraón, ¿qué quería Dios? Liberar a Israel. Déjame ir al pueblo. ¿Y qué quería Faraón? Retenerlos. ¿Faraón conocía a Dios? Yo tengo la corazonada de que sí. En algo conocía. Sí. ¿Verdad? Y es que yo no sé, esto es lo mismo que viene de la mano con lo del asunto de que se levantó un faraón que no conocía a José. Claramente conocía la historia, porque todo eso se escribe. Los egipcios toman nota de eso. Toman nota de que hubo un individuo llamado un tal José que libró a Egipto de una hambruna. Y él como faraón tiene que tener el estudio previo de eso. Señor, él fue el segundo en el reino, por lo menos durante 14 años. Exacto, 17 años, exacto. Por lo menos. Sí, y no es verdad que en 14 años, siendo yo el vicepresidente, nadie va a saber de mí. Eso de seguro se escribe en los anales de los por supuesto. Entonces yo también tengo la certeza de que este faraón también yo lo que no sé si es el mismo o el mismo faraón que estaba cuando era joven. No. Recuerda que en la lección antes pasada no tuvimos tiempo de desarrollar los faraones que pasaron antes de llegar a este momento, pero no es el mismo. Ya varios habían ocupado el puesto. Recuerden que faraón es un título, como decir el presidente.
Sí, sí. Todos los que fueron gobernadores de Egipto eran faraones. Sí. Muy bien, vamos al domingo entonces. Okay. Domingo, ¿quién es el Señor? Eso asociado a la pregunta. Vamos a desarrollarla en la clase, el versículo. ¿Quién es el Señor? Domingo, lección domingo 13 de julio. Perdón, no dijimos que esta lección es para el sábado 19 de julio del 2025. Así que estamos en el domingo 13 de julio 2025. Dice, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de Faraón ante la exigencia divina? ¿Quién es Dios? De déjame ir al pueblo. Vamos a leerlo. Okay. Éxodo 5, 1 y 2, que fue el versículo por ahora en la lección del domingo. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Te pregunto, ¿fue en el sentido de no conocer con intenciones de aprender que Faraón preguntó? No, yo creo que era arrogancia. Era arrogancia. Al final del versículo da la razón de por qué es una arrogancia. ¿Cuál fue la negativa de Faraón al final del versículo? Que él no conoce a Jehová ni tampoco lo dejará ir. No dejaré ir al pueblo. Por lo menos hubiese dicho, ¿quién es el Señor? Y entonces yo lo dejaría al pueblo, pero yo no sé. No. Él preguntó, como quien dice, dime, ¿quién es que me está dando órdenes a mí? Entonces, Ronelías, ¿cuál era el plan de Dios? Dejar ir al pueblo. Liberarlo. Y todo lo que se opone a Dios, oye, Ronelías, todo lo que se opone a Dios, sus mandamientos, sus planes, está ocupando el lugar del enemigo y se está dejando usar por Satanás. Vamos a leer Mateo, capítulo 12, versículo 30, para que entendamos en las palabras de Jesús lo que es rechazar a Cristo o rechazar a Dios. Mateo, capítulo 12, versículo 13. Sí, yo lo tengo, Ronelías. ¿12 qué? Sí, capítulo 12, versículo 30. Ok. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Pregunto, ¿es lo mismo eso? O sea, yo creo que sí, tiene lo mismo. Yo entiendo que es lo mismo. Y Jesús lo menciona 2 veces para que quede claro. O sea, si tú no estás recogiendo, entonces tú estás... Si tú no recoges con Cristo, estás desparramando. Exacto. O yo entiendo que tiene la misma connotación, la misma idea. Si tú te opones a Dios, estás en contra de Él, por supuesto. Y si tú decides no estar con Él, también estás en contra de Dios. No existe término neutro o término medio. O es con Dios o es con el enemigo. Pero repito, si yo rechazo a Dios, aunque no quiera saber del enemigo, estoy contra Dios. Por lo tanto, estoy con el enemigo, aunque no quiera estar con Satanás. ¿Entendimos eso? Es decir, porque hay mucha gente que rechaza a Dios y dice, no, yo no quiero ser cristiano, hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo. Ok, pues entonces tú sirves a Satanás. No, tampoco, mucho menos, yo a Satanás, no, yo no quiero saber de Satanás. Entonces, ¿no quieres estar con Dios? ¿Tampoco quieres estar con Satanás? ¿Con quién estás? Con ninguno. Yo soy yo no hago mal a nadie, estoy con ninguno. No, lamentablemente. Si estoy en contra de Dios, por supuesto que ya estoy a favor de Satanás. Pero si no estoy a favor de Dios, pero tampoco estoy en contra. Si no, sigue en contra. Estoy en contra. Claro. Muy bien. Entonces, así que Faraón estaba en contra de los planes de Dios. Sí. Vámonos al lunes 14 de julio. Un comienzo difícil es el mismo título de la lección, pero ahora en el lunes. Un comienzo difícil. Y miren, vamos a buscar en Éxodo de forma tranquila, porque aquí, al final de esta lección del lunes, vamos a resumir detallando cuántas dificultades se presentaban en el ambiente que se oponían a los planes de Dios. Vamos a ver. Vamos a buscar Éxodo capítulo 5 y vamos a leer primero del 5 al 9. Éxodo capítulo 5 del 5 al 9 y vamos a contestar la pregunta: ¿cuáles fueron los resultados inmediatos del primer encuentro de Moisés y Aarón con Faraón?
Ok. Ya vimos en el versículo 1 y 2 del capítulo 5 algo, pero solamente fue de boca. Ahora vamos a ver acciones, del 5 al 9. Dijo también Faraón: He aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan palabras mentirosas. Exacto, el versículo 9, ¿verdad? Oye, él le puso más trabajo a ellos. Más trabajo. Para que no le hicieran caso a palabras de esperanza y cosas así. Santo Dios. O sea, él les impuso más trabajo, no les redujo tampoco la carga que ellos tenían que hacer. Y aparte de eso, le dijo: mira, manténlo entretenido para que ellos no tengan... No, ellos están ociosos. No, y también lo dice ahí, mira, y no atiendan a palabras mentirosas. Exacto. Sí. O sea, manténlo ocupado. Manténlo ocupado, entretenido, para que ellos no tengan tiempo ni siquiera de mirar. Mira, antes, en tiempo de la esclavitud, cuando estaba en su buena, hoy tal vez puede existir esclavitud, pero no tanto como antes. En la década, en el final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, bueno, a los esclavos se les prohibía tener contacto con religiosos ni que se les predicase la palabra, porque el conocimiento de la palabra de Dios los inspiraba a hacerse libres. Exacto. Sí. Es lo que estamos viendo. Dios quiere que su pueblo sea libre de toda esclavitud, e ir y adorar de forma libre a Dios. Pero los egipcios en Faraón querían mantenerlo esclavo. Y oye, Ornelia, vamos a hacer una comparación de una persona que está buscando de Dios y se está acercando a Dios. Lo primero que va a encontrar una persona que está buscando de Dios son trabas, dificultades. Sí. Dificultades, porque Satanás se la pone difícil. Los amigos se van. Hay rechazo, tu familiar rechazado, te botan del trabajo. Tu esposo te dice que no, que ya no, que no vamos a seguir juntos. Un padre le puede decir a un hijo: mira, por ahí mismo te me vas. Te desheredo si te convierte a... O como un amigo mío que quiere estudiar para pastor y el padre le dijo que no era con su dinero que iba a estudiar pastor. O sea, que él no le iba a pagar la carrera, nada por el estilo. Me hubiera gustado que ese hijo le hubiese dicho que si podía dedicarse a narcotraficante, a ver si él iba a decir eso mismo también. Pero bueno, señores, de verdad, el que quiere buscar a Cristo, como dice Pedro, padecerá persecución, lamentablemente. Así que, ¿qué dificultad tenemos aquí? Más trabajo. Bueno, el Faraón le puso más trabajo a ellos. Puede también que una persona que esté buscando de Dios tenga más oportunidades de avanzar y de progresar en la vida. No, Satanás lo pone, mira que no hay forma. Sí, y trabaja horas extras. Le pone un ascenso, un aumento de sueldo. Y más trabajo. Así que mira, si tú te quedas esta horas extra y la campaña en su buena, la campaña evangelística en su buena, pero tú estás saliendo ahora a las 9 de la noche, claro. Se perdió la campaña, no hay campaña, pero te subieron el sueldo. Todo ese tipo de cosas. Y te amenazan con cancelarte si tú no cumples también con esa cuota. Y la campaña, bien, gracias. Muy bien. Es que Satanás no es fácil, ¿no? Versículo 14, el 13 y 14 del mismo capítulo. Vamos a ver, otra dificultad. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? Entonces hay algo. Los capataces dirigían a los cuadrilleros. Los cuadrilleros dirigían. Perdón, al revés, correcto. Entonces esos capataces eran
Cuadrilleros. Dice que y azotaban a los capataces de los hijos de Israel. Exacto. Que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre. Correcto. Entonces los capataces. O sea, los cuadrilleros asignaban capataces. Sí. Esos capataces eran del mismo pueblo. Sí. Y tenían la responsabilidad. Eran como mayordomos, tú sabes, como que. Sí, pero eran del mismo pueblo. Claro, pero ellos se aseguraban de que se cumpliera la cuota. Como correcto. De paso, un paréntesis, no hemos explicado en qué consistía el trabajo. Era hacer ladrillos. Ajá. Con lodo, ¿verdad? Con barro, mezclado con paja, con hierba. Ok. Entonces eso le daba una contextura fuerte. Pero había que traer mucha paja para que el lodo o ladrillo resultase fuerte. Y luego entonces que lo colocaban, ponían piedras alrededor de los ladrillos. Por lo tanto, eran edificaciones bien fuertes. El asunto es que había que recoger esa paja para hacer el ladrillo. Cosa que antes el faraón suministraba. No, lo suministraban los egipcios, correcto, pero no los hebreos. Ahora tenían que buscar esa paja y traerla para hacer la misma cantidad de ladrillos. Entonces no era fácil, nunca llegaron a completar la tarea diaria. Entonces por eso a esos capataces los flagelaban, le dieron mucho golpe, es decir, lo maltrataron mucho. De forma tal que también ellos sufrieron la llegada de Moisés y Aarón, porque todo eso fue que después que llegaron Moisés y Aarón a librar el pueblo. Y yo pregunto, ¿Dios había librado el pueblo? En ese momento no, todavía. Todo se había en contra. Sí, después lo puso de cabeza. ¿Y qué hay a favor de librar el pueblo ahí? Exacto. Nada. Le subieron la tarea, lo maltrataban más. Bueno, 20 al 23, versículo del 20 al 23. Se estaban ya desesperando. Pero, yo me desespero. ¿y el mensajero? Moisés y Aarón. Mira lo que le pasa ahora a Moisés y Aarón. El 20, ¿verdad? 20 al 23. Y encontraron a Moisés y Aarón que estaban a la vista de ellos. Eso eran los capataces venían después de hablar con Faraón, que Faraón le dijo, no, lo que están ocioso. Lo que pasa es que no hemos leído esos versículos por razón de tiempo. Ahora, cuando ellos salen de la presencia de Faraón, se encuentran con Moisés y Aarón. Y mira lo que le dice. Y encontraron a Moisés y Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón. Les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue. Correcto. Pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, entonces mira Moisés, las palabras que dice Moisés. Atención. ¿Por qué afliges a este pueblo? Oye Dios que lo está afligiendo. ¿Para qué me enviaste? ¿Para qué me enviaste? Ay. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Dios Todopoderoso. Óyeme, si tú lees eso sin decir que Moisés, diría, mano, pero eso fue uno del pueblo que se incomodó. Es verdad. Óyeme, Ron Elías, hasta el mensajero, hasta el predicador se desanima cuando ve tanta oposición. Señores, lo que pasa es que ellos sentían que Dios como que estaba durando mucho para meter mano, tú sabes. Es que Dios... Porque si hubiese sido eso y al otro día se armó el juidero en Egipto con la plaga y la cosa, está bien, pero como que pasaron un par de días y no hubiera nada. Entonces, ¿qué sucede? El accionar de Dios de forma lenta no es culpa de Dios. ¿Sabes qué me parece eso? Como cuando tú estás esperando que te paguen y llegó la fecha de pago y no llega el sueldo. Y tú estás esperando. No te depositan. No, tú estás esperando porque te estoy diciendo. El accionar de Dios de forma lenta no es por culpa de Él, es culpa de nosotros. ¿De nosotros? Sí, porque si Dios actuara de forma rápida y manda plagas, las 10 plagas las manda en un solo día, no hubiesen comprendido de que la victoria, de que la victoria es de Dios y que de Dios dependemos en toda nuestra transformación. Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto. Correcto. Pero yo no es que tampoco estoy diciendo que mandar a las 10 plagas de un solo fuetazo. Pero, por ejemplo, si hoy ya dijimos el mensaje, pasado mañana podemos ir mojando ya Egipto. Dios lo está haciendo. Uno a uno. No, Dios lo está haciendo porque también Dios quiere salvar al faraón. También. A los egipcios. No, espérate, más para adelante dice que el Señor endurecía el corazón de Faraón. No, eso lo vamos a tratar. Calma. Es peligroso eso. Vamos a explicar eso. Endurecía el corazón de Faraón, lo dice la Biblia. Sí, lo vamos a buscar y lo vamos a leer. Entonces, dificultades hasta ahora. La respuesta de Dios ante Moisés, estas preguntas que hizo Moisés, las vamos a ver ahora en la lección del martes, pero resumiendo, dificultades.
más trabajo. Claro. Sigue. Maltrato A de manera los general. Sí, sigue. Bueno, desespero emocional y mental. Ya lo dijiste. Desespero emocional y mental. Que es más difícil, yo creo que es. Sí. Hasta Moisés estuvo ahí en ese desespero. No es lo mismo esperar tú sentado en una silla que esperar, tú sabes, con las dificultades que genera todo eso. Tal vez ahora nosotros lo vemos suave porque ya sabemos el resultado final. Sí. Pero si nos colocamos en lugar de ellos, que no sabían que iba a pasar. Día tras día bregando y trabajando y eso. Y tú dices que, bueno, Dios no dijo que no iba a liberar, pero ya pasaron como 4 días y yo sigo aquí. Moisés, ¿qué fue lo que tú dijiste? No creemos nada en ti. Te desesperas, ¿no? Vamos ahora al lunes. Martes 15. Pero está bien, ¿tú sabes por qué? Porque Moisés se quejó y ahí mismo el Señor le dijo, no, tranquilo, ya, eso está resuelto. Vamos a ver la respuesta de Dios ahora. Lección del martes 15, el divino yo. Sí. Acuérdate que Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Lo vimos la semana pasada. Entonces ahora viene Dios y se menciona yo. El divino yo. Vamos a ver. Sí. La pregunta, Éxodo 6, del 1 al 8, es lo que vamos a leer. Y es la respuesta de Dios ante la queja de Moisés y Aarón. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Van 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Es en buen dominicano, es decir, rapidito, yo soy el que se te apareció en la salsa. Y lo que yo te dije allá, lo voy a prometer aquí. Yo soy Jehová, yo soy el que soy. Yo soy el poderoso. Vamos, seguimos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Ok, ahora yo voy a decir algo. Una pregunta, cuando dice que, con tu perdón, cuando dices, cuando Cristo dice que yo me acordé del pacto, ¿quiere decir que se le había olvidado eso? No, sino que lo tengo presente. No, ok. Mira, voy a utilizar una expresión una expresión humana, ¿verdad? Ante una persona que promete y promete, porque todas esas son promesas. Sí. Todas esas para un futuro, no muy lejano, pero eran promesas. Todavía no había una acción. Menos promesas y más acción. Entonces, yo, de forma humana, incrédula, diría bla, 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 bla. Adiós. Wow, tremendo. ¿Verdad? Perdón, se me va a caer el celular. No, lo estoy diciendo no de corazón. Lo que quiero decirte es que para un incrédulo le diría a Dios, hablando que tú estás, ven, acciona. Exacto. Lo que pasa es que Dios a su tiempo. Sí, yo creo que el Señor realmente obra de diferentes maneras, y el Señor sabe cómo hacer las cosas. A su tiempo. El problema es que en el tiempo a los hijos de Israel estaban rompiendo la madre trabajando. Hay una transformación, Ronelía, que Dios hace en el corazón que no la entendemos tú y yo. Ni tú ni yo, es verdad. Una persona que se entrega a Cristo, Dios la quiere transformar a todos. Entonces las transformaciones duelen las transformaciones, Ronelía. Cuando uno llega a Cristo, es como nuevo, pero es para empezar la transformación. Muchas veces tú conoces a Cristo, te bautizas, y ahí es que empieza la lucha interna. Hay otros que se arrepienten y les es más suave, por decirlo así. Todo depende del arrepentimiento de la persona. Pero Dios conoce el corazón de la persona. Así que dejemos a Dios actuar y trabajar. Resultado ahora, así de sencillo, promesas que Dios va a hacer.
Según le dijo a Moisés. Bueno, que le iba a dar la tierra de Canaán. Sí, otra vez. Allá. Yo soy el que soy. Sí. Yo te hablé a ti en la salsa ardiente, así que tranquilo. Del pacto que ellos tenían. Te voy a librar. Sí. ¿Pero con qué? ¿Con mano qué? Con mano fuerte. Mano fuerte. Ya Dios le dijo a Moisés que no iba a ser fácil. Y también le dijo que él, con mano fuerte, el faraón los echaría de Egipto. Le dijo. Correcto. Le diría, vaya. A puro trabajo. ¿Sabes que ahora estoy intrigado con el asunto de que el Señor endureció el corazón de Faraón? Porque cuando, por ejemplo, una persona quiere arrepentirse, ¿puede el Señor endurecer el corazón de esa persona? No, mira. Vamos a explicar esa situación. 10 veces en el mismo Éxodo solamente. Aunque nos estamos como adelantando un poco también, porque no hemos llegado a ese punto. Vamos a tocarlo rapidito. Ok. Ya que está... Un breve paréntesis. Sí. 10 veces aparece la expresión que Dios endureció el corazón a Faraón. Y 10 veces aparece la expresión de que él endureció su corazón. Que si hay un empate. Ok. En buen dominicano, 20 veces aparece la expresión. Ahí en eso solamente. Que La Dios... expresión como tal endureció 10 de manera divina y 10 de manera humana. No, lo que estamos diciendo es lo siguiente es, y mira, no es pura casualidad que fueron 10 plagas también. La idea es que el corazón de Faraón se endurece por el accionar de Dios. Ok. No es que Dios lo endurece para que se manifieste Dios su voluntad, no. Ok. Sino que si yo acciono, Por las cosas que están pasando, él se endureció el corazón. él endurece el corazón. La lucha en Egipto era entre dioses, los dioses de Egipto contra Dios. Por eso lo vamos a ver ahora también más. Correcto. Más adelante, cuando estemos desarrollando las 10 plagas, cuando veamos cómo Moisés se presenta a Faraón, todo eso, lo veremos ahí. Te voy a poner un ejemplo ya, rapidito. Bueno, ya tú tienes novia, Gabriel que no tiene novia, mi otro hijo. ¿Verdad? Digo, creo yo. No, mentira, no tiene. No tiene. Si él está con una joven que no le conviene, que trafica, que fuma, que bueno, muchísimas cosas malas. Y yo le digo a Gabriel, esa muchacha no te conviene. Y Gabriel se incomoda. ¿Quién produjo la incomodidad en él? Bueno, fue por tu culpa, por tu comentario. Porque yo le dije que no le convenía. Entonces podríamos decir que las plagas endurecieron el corazón de Cada accionar de Dios endurecía más el corazón de Faraón. Aclarado eso, volvamos de nuevo, welcome back al tema. Vamos al miércoles. No, es parte del tema. Okay. Vamos al miércoles. Miércoles, labios incircuncisos. Bien. Vamos a contestar la pregunta, ¿qué sucedió después de lo que Dios le dijo a Moisés? Porque ahora Moisés se presenta ante Faraón nuevamente. De nuevo. ¿Y qué lecciones podemos aprender de eso? Éxodo, capítulo 6, versículos 9 y 13. Ok. 9 al 13. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu. Lamentablemente. Sí, es que no era fácil. No era fácil. Ya no escuchaba a Moisés. Sí, o sea, Es como que dice, ¿tú vas a venir con el mismo discurso otra vez? Ajá. Vamos a ser liberados. Déjame irme a descansar que mañana hay trabajo. Pero esos son los incrédulos, ¿eh? Claro. Vamos, seguimos. Claro. Porque ya había pasado como un tiempo, tú sabes. Hubo algunos que tal vez al principio estaban emocionados. Sí, todos. Ellos creían que tal vez mañana ya. Es que Pero Dios tenía que trabajar en el fue corazón un de todos. proceso, Sí, Dios tenía que trabajar en el corazón de todos ellos. Del 9 al 13, capítulo 6. sí, versículo 10. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Ahí está la excusa. Torpe de labio, por eso dice labios incircuncisos. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces, estos son los... Mira acá, pero el versículo 14 va a brillar, hasta 13, ¿no? Hasta 13. Ok, pues ya. Entonces yo pregunto, en el siguiente intento de parte de Moisés de querer presentarse a Faraón, Sí. primero lo intentó con el pueblo para animarlo. Ellos no estaban Funcionó. en eso, no, yo no estaba en eso. Entonces Moisés seguía recibiendo dificultades.
Ahora no tenía el pueblo a favor. Pero no tenía el pueblo a favor porque todavía no habíamos entrado al GAME. Pero ¿cómo va a entrar? No habíamos entrado en el proceso que yo quería ver. Pero ¿cómo vamos a entrar si el pueblo no creía? Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Si el pueblo no creía, ¿iba a accionar Dios y el pueblo iba a después creer? No. El pueblo tenía que creer en Dios. Primero tenía que confiar, sí. Correcto. Y si no confiaba, el accionar de Dios entonces le iba a traer confianza. Claro. Pero primero tenía que creer. ¿Creyó el pueblo? No. Pero vamos a decir, Moisés se presentó. Ok. Vamos entonces, eso de labios incircuncisos es la traducción de, según el folleto, según este folleto, el autor dice que el término aral sefatain en el idioma hebreo significa incircunciso de labios. Entonces Moisés se dijo que era incircunciso de labios o torpe de labios. ¿No te parece eso familiar a lo que dijo Moisés en la salsa? Claro, sí. ¿Realmente lo repite? Que, claro, por eso yo te dije lo de la excusa, porque él como que no hablaba bien. ¿Pudo sentir Moisés que fallaba como orador y que no era convincente y que por eso venían las negativas? Sí, pudo sentir que no convencía. Que no tenía capacidad que no para conectaba eso. con el público. Ajá, y que es como los predicadores, que sienten que su palabra no le llega a nadie, no ven reacción y nadie dice amén. Puede ser, pero realmente ahí no aplica porque realmente en el pastor como tal, realmente el Espíritu Santo que habla a través de él. Pero ¿y cuántos pastores tienen que decirle a la congregación que digan amén porque ven que no reaccionan, no dicen nada? Yo conozco unos cuantos, hermano, cuando dicen amén. Sienten ellos que no reciben hermano que dicen que no escuché el amén. Sí. Sienten ellos que están hablando y que el público ni le importa. No, eso. pero entienden con eso como si fuera una especie de señal de que ellos están entendiendo lo que el pastor está diciendo ahí. O quieren que reaccionen a ver si está funcionando la prédica. No sé si está funcionando como tal, pero yo quiero saber más que nada si están entendiendo lo que estoy diciendo. O sea, yo tú puedes preguntarle si estás entendiendo, sí, no. Por no decir, ¿qué le dicen amén? Pero realmente a mí me ha pasado que dicen, ¿estás entendiendo? Y yo, sí. No, tiene que ser sincero. El asunto es que Moisés creyó. Y cuando ellos dicen, ¿cuántos están conmigo? Y yo levanto la mano y no estoy en ese momento. No la levante, entonces tiene que ser sincero. Moisés entendió que por su forma débil, no preparada. Porque él tal vez no entendía que era que Cristo tenía que hablar a través de él. Él seguía pensando que realmente por medio de su oratoria era que tenía que convencer. Lo que pasa es que, todo eso. Que cuando tenemos dificultades creemos que todo es humano. El plan no funciona porque es humano, mercadeo no funciona, hay que promocionarlo mejor, a la gente no vino, eso es porque hay pleito en la iglesia. No. Todo es excusas humanas factores humanos para que no se dé el plan de Dios. Sin embargo, Dios da el plan por encima de los factores humanos. Bien, la lección entonces del jueves, es la última lección, se titula Como Dios para Faraón. Okay. Ahora, nuevamente Dios habla con Moisés en el capítulo 7, versículo de 1 al 5, y el Señor le responde de la siguiente forma a Moisés. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. De hecho, ese Dios ahí está en minúscula. O sea, es un Dios pagano, como quien dice, ¿no? No. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. No, esto lo puso el autor. Es tipo... No, eso lo puso el autor de esa versión. Pero en hebreo, minúscula, mayúscula, eso no es... No, porque si tú te fijas la connotación de lo que quiere decir ahí es como que para Faraón Moisés iba a ser Dios, pero y Aarón era el profeta. Realmente era así. Lo que pasa es que quiero poner Dios en minúscula para dar a entender que no se refiere al Dios que nosotros conocemos. Sí, pero eso es una traducción en español queriendo ayudar a Dios, pero lo que hace es que desayudan. No, bueno. Okay. Es que el poner Dios en mayúscula y Dios en minúscula lo entendemos los que hablamos español, pero no es algo relevante realmente. Okay. Muy bien. Lo importante es el contexto. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel.
Míralo ahí lo que yo te dije, el versículo 13. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Ahí está. Entonces, por medio de esas señales y maravillas se iba a endurecer el corazón. Pero ya el corazón estaba endurecido. Cuando Dios le dice, que yo no déjame ir al pueblo. No lo voy a ir. Ahí ya empezó Faraón. Sí. No, y se lo advierte, versículo 4. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Es decir, que ahora que falta, como dicen los americanos, ahora que falta mambo. Ahora que falta acción. Versículo 5, hasta el 5, ¿no? Sí, hasta el 5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque los hijos de Israel de en medio de ellos. Pregunto, ¿sería el mismo discurso? Oye, Moisés tenía 80 años cuando habló con Faraón. No, léelo. Está bien. No, en el versículo 7 dice que Moisés tenía 80 años y Aarón 83. 83, muy bien. Pero estaban en las últimas ya también. ¿Tú sabes cuánto fue? Bueno, humanamente hablando, sí, porque realmente, o sea, a medida que van pasando los años, la humanidad como tal va degradándose. Sí, correcto. Y entonces, por ejemplo, antes nosotros veíamos que tal vez una persona podía durar, 100 años en la Biblia, y ahora uno ya con 70 ya está en las últimas. Sí. ¿Entiendes? Entonces yo creo que eso a medida de que van pasando los años, que el mismo pecado va degradando la raza humana. No podemos negar que somos una herencia genética de debilidades. Es decir, tu próximo hijo, que sería mi nieto, tu hijo, que sería mi nieto, nacerá más débil que tú, que yo y que mi padre y que tu abuelo y así. Es decir, cada generación que pase es más débil, ¿no? En términos físicos y hasta en términos genéticos. Muy bien. Okay. Entonces, aquí nuevamente Dios le repite las promesas. Mira, y tú voy a decir una cosa. Yo ahorita tal vez exageré la nota diciendo de Dios de bla, 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 bla. No es burlándome, es que lo que Dios quiere, que nosotros nos agarremos de sus promesas, Aunque la situación se ponga difícil, Dios quiere que nos agarremos de sus promesas. Y la repite de nuevo, Y en cierto sentido no tendría que repetirla si nosotros la entendiéramos o la creyésemos de una vez. Se pone difícil la situación, creamos lo que Él dijo. Y Dios lo repitió, muchas veces lo repitió. El pueblo estaba sufriendo, Moisés no le hacían caso, tanto así que Dios le puso a Aarón formalmente para que hablara ante Faraón, porque ya Moisés entendía que él no le hacía caso. Y para Faraón, Moisés era como Dios y Aarón como profeta. Sí. Y así de aquí en adelante se mantiene. Aarón hablando con Faraón y Moisés también, pero Aarón hablando con Faraón escuchando, siendo Aarón como un profeta, siendo siendo Moisés como Dios. Y ya de seguro ya para la semana siguiente que nosotros vamos a ver mambo de verdad. O sea, sí, ahí que viene la plaga de Dios. Sí. Entonces, dejamos ahora esta lección con el pueblo de Dios sufriendo. Y con Faraón, con Moisés y Aarón, yendo a hablar con Faraón nuevamente, que ahí es donde pasa lo de la culebra, lo de la vara, que se culebra, todo eso. Le repite lo mismo que él, las señales que él hizo ante el pueblo de Israel, que parece ser que se le habían olvidado ya. Y eso de entender, oye, Ron Elías, que también aún las cosas buenas de Dios, cuando son superadas por una dificultad que tú entiendes que fue mucho mayor, nosotros los seres humanos tendemos a olvidarnos de esas cosas que Dios hizo y que fueron buenas y que nos dan fe. Pero como estamos pasando más trabajo que eso, creemos que ya Dios se ha olvidado. Y los 40 años de Israel fue así. No tenían agua, protestaban. Dios le daba agua. No tenían comida, protestaban. Dios le daba comida. Volvían, no tenían agua y volvían, protestaban. O murmuraban. Pero eso lo vamos a ver luego. Entonces, preguntas. Nos quedamos en dificultades esta semana. Terminamos la lección en dificultades. Sí. Así que el que está buscando de Dios, que se va a entregar a Cristo, entiende lo que va a tener dificultades. Vamos a trabajo al principio. Pero luego Dios le va a ir transformando y va a entender que esas dificultades fueron para bien y no para mal. Amén. ¿Terminamos? Buenas noches. Dios le bendiga. Debates,
análisis, reflexiones. Estudiando la Biblia, creciendo en fe y sabiduría.